Ya estamos en la hora del café, nos vamos rapidísimo, nos retrasamos un poquito con la entrevista que acabamos de tener con la candidata a la secretaria, a ser secretaria de Morena. Están como candidatos en la fórmula con Mario Delgado. Vamos a ver qué pasa con este partido político, con Morena, con estas candidaturas, pero hoy nos vamos a ir con otros temas. Hoy vamos a estar hablando pues de varias cosas, vamos a estar hablando de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos días, vamos a estar hablando de esto que se ha venido dando, lo que fue la rifa, no rifa del avión, lo que ha sido también la renuncia de Jaime Cárdenas al instituto para devolver al pueblo lo robado, qué pasa con toda esta situación, el tema de Dos Bocas, en fin, muchos temas, mucha información que vamos a estar analizando el día de hoy. Rapidísimo, vamos a dar la bienvenida a nuestros colaboradores de la hora del café. Raúl Belches Collado, ya listo, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Pues ya listos para arrancar un programa más, un jueves más, aquí en la hora del café. Saludamos a mi buen amigo Capi, veo también a Bernardo, veo también ahí al terrible Marlon Ramírez, y aquí estamos a la orden para seguir echando plática. Perfecto, claro que sí. Bernardo Antunes Fierro, bienvenido de nueva cuenta. Jorge, buenos días. Raúl, Marlon, y sobre todo al doctor y sobre todo también a nuestro querido auditorio, listos para debatir, analizar la realidad y ayudarnos a entender entre todos. Por supuesto que sí. Marlon Ramírez Marín, bienvenido como siempre. Mi querido Jorge, buenos días, muchas gracias como cada jueves, saludar al doctor Bernardo, terrible, como dice el Raúl Belches, al auditorio, muchas gracias por sintonizar. Perfecto, claro que sí. Doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Hola Jorge, muy buen día. Saludo a todos mis amigos de la mesa, que como siempre nos da mucho gusto platicar todos los temas que vamos a ver hoy. Un saludo cordial a toda la gente que nos escucha. Nos quedamos contigo, doctor. Vamos a abrir con este tema también. Es un tema que se dio este fin de semana, el movimiento, esta manifestación de este movimiento de Frena, de este movimiento en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un movimiento que encabeza a Gilberto Lozano, entre otras personalidades, entre otras personas, pues, y se habla que es un movimiento de ultraderecha, es la ultraderecha mexicana la que está enarbolando este movimiento. No los dejaron entrar a la plancha del Zócalo el fin de semana y ahora pues ya les otorgan un amparo, ya pueden acceder ahí a poner sus casas de campaña. ¿Cómo ves esto? ¿Es realmente un movimiento que va increciendo, es decir, va a crecer más, o solamente son llamaradas de un solo sector, que es el sector más radical de la derecha en nuestro país? Jorge, fíjate que el movimiento Frena, que efectivamente encabeza Gilberto Lozano, ha crecido de manera muy interesante. Frena es un ejemplo de muchos organismos de la sociedad civil organizada que se están manifestando en contra del presidente y sus decisiones, de la implementación de esta ideología hacia el socialismo que trae entre sus pendientes y que refleja el descontento popular. La expresión de que es un grupo de ultraderecha es solamente parte de las descalificaciones a este organismo. Efectivamente, Gilberto Lozano es un empresario, fue presidente de Coparmex, pertenece al Consejo Directivo de FEMSA, tiene mucho arraigo al sector empresarial, pero al movimiento Frena, que es el Frente Nacional anti-AMLO, anti-López Obrador, ha sido auspiciado por muchos grupos de la sociedad civil organizada y se han sumado muchas personas de todos los niveles, Jorge, del sector campesino, de los trabajadores, de los sindicatos, gente que las mamás que sus hijos no tienen medicinas en los hospitales, etcétera. Frena es un movimiento nacional más que está creciendo mucho, que refleja el descontento de muchos mexicanos por las decisiones del presidente. Y son los que han estado promoviendo estas manifestaciones que se han hecho en vehículo por la pandemia, ¿no? Y que también fueron objeto de crítica por los medios de comunicación oficiales, que dicen, sí, son pros fifís, porque andan en vehículos y sale la foto de un vehículo convertible de repente, pero el señor que tiene un vehículo convertible que trabajó y se esforzó para comprarlo, tampoco está de acuerdo con las decisiones del presidente, como muchos campesinos, como muchos trabajadores, como mucha gente, como nosotros, que somos de la banqueta y que tampoco muchos, en lo personal, no estamos de acuerdo con el tema de las decisiones presidenciales. La manifestación que se propuso la semana pasada para el Zócalo era
así como el presidente cuando perdió la elección en el 2006 con el presidente, con Felipe Calderón, y se manifestó en lo que el Tribunal Federal Electoral decidía el recurso que interpuso para ver si efectivamente había perdido o no, y tomó el paseo de reforma, y hubo una manifestación completa, y estuvo el paseo de la reforma tomado por varios meses inclusive. Pues Frena, inconforme, quiso hacer exactamente lo mismo, llegar a la plancha del Zócalo sin afectar a la ciudadanía, montar casas de campaña y hacer un paro permanente, porque Gilberto Lozano y su equipo están pidiendo la renuncia del presidente López y le dieron de plazo el 1 de noviembre de este año. A ver, doctor, vamos a dejarlo por ahora hasta aquí. Nomás al ratito sí te vamos a consultar si sería viable o no sería viable la renuncia del presidente y por qué se podría dar y por qué no, y cuáles serían las condiciones en las que se tendría que quedar el país. Pero en un ratito más nos explicas, Sí, doctor. correcto. Bernardo, ¿cómo ves tú? ¿Realmente sí crees que es un momento de ultraderecha, que es la ultraderecha mexicana la que está enarbolando este movimiento Frena? ¿Crees que pueda tener mayor éxito o ahí se va a quedar? No me parece que sea un movimiento de ultraderecha. Me parecen manifestaciones en contra de las políticas actuales de la administración, del presidente, los errores garrafales que ha estado cometiendo. Tenía 53% del apoyo de los mexicanos y en las estadísticas estaba su apoyo parejo, prácticamente igual en todos los segmentos socioeconómicos, en todos los quintiles socioeconómicos. O sea, no hacía diferencia qué tan pobre o qué tan rico fuera alguien, tenía prácticamente el mismo apoyo, si no es que más en las clases altas. Esta me parece uno de los grupos que están aglomerándose para protestar, como es el feminista, que es mucho mejor aglomerado y mejor organizado y más vocal, pero me parece que es un grupo que está protestando. Sí estoy en contra de lo que hicieron, poner tiendas de campaña sobre las vías de comunicación, me parece que es una falta de respeto a los derechos, a las garantías que necesitamos buscar, a respetar a la sociedad. La confrontación que hubo, tratar de bloquearlos, pues vemos cómo es un gobierno con tendencias autoritarias. En mi opinión, el presidente, y lo decía desde antes de las elecciones, tiene tintes sumamente autoritarios de dictador. Entonces, el que quiso bloquear aquí la protesta de la boquilla allá en Chihuahua, el asesinato de la Guardia Nacional de la esposa de un campesino y herirlos sin ton ni son, y la evidencia dice que los emboscaron prácticamente, y luego salió a decir el jefe de la Guardia Nacional que fue un accidente. Pues sí, te habla de que algo está mal en el gobierno, de que el presidente está preocupado, de que el ambiente se está enrareciendo. El hecho que haya montado todo el espectáculo de Emilio Lozoya y preparado y anunciado que iba a ser un show mejor que Netflix, pues resulta que ya se suspendió el show. ¿Por qué? Porque al primer capítulo que saca de Lozoya, el primer video, pues resulta que había otra productora que ya tenía muchos videos. Dicen que hay por ahí de 18 videos y 3 de ellos terriblemente dañantes para el presidente, y se suspende el show. Ya no hay show de Lozoya, ya no hay más videos de Lozoya, se acabó el show de Netflix. Entonces, estamos en un ambiente político enrarecido. Me parece que Frena no es de ultraderecha, es simplemente parte de la sociedad que está sumamente decepcionada, se decepcionó rápido de gente educada A ver, Bernardo, sí. Y que el gobierno no está teniendo la certeza o el asertivismo de poderlo manejar. A ver, y en ese sentido, Marlon, y la misma pregunta, yo sí he escuchado ciertos discursos también de Gilberto Lozano. A mí en lo particular hay muchos que se me hace también que es un punto radical. Tiene un discurso radical en contra del presidente, y en ese sentido, pues bueno, a la moderada de la derecha, yo no lo veo de esta manera. ¿Tú cómo lo ves, Marlon? ¿Realmente crees que sí es ultraderecha también, o pues es parte de todas estas expresiones que no están a favor del presidente? Pero es que yo no sé por qué tendremos que entender que ser ultraderecho es malo cuando el gobierno que tenemos es de ultraizquierda. Es decir, lo que nos acomoda a nosotros en el centro, pues. Mira, yo creo que
no puedes pedir ventajas cuando estás en la oposición y eliminarlas cuando llegas al gobierno, que es particularmente lo que se le critica a este gobierno. Lo hace con el derecho a la manifestación, lo hace con el nepotismo, lo hace con el influyentismo, lo hace con la tolerancia, lo hace con la libertad de expresión, lo hace con la descalificación a quien no piensan como él. Entonces esa es la parte que no termina de ser congruente. Esa es la parte que la mayoría de quienes estamos en desacuerdo con muchas de las decisiones que toma son las que no nos parece y las que tenemos que hacer del conocimiento público. Porque cuando él era opositor, defendía el derecho a la libre manifestación, ¿no? Si lo, digamos, acotaba, se quejaba. Él era el promotor de bloqueos de pozos, toma de carreteras, plantones, manifestaciones, como el derecho a regular los derechos de expresión de los ciudadanos, y hoy que la gente los quiere ejercer, hace todo lo contrario. Entonces, esa es la parte, pues, lo que se le critica al presidente, y creo que esa es parte del deterioro que tiene hasta el momento y el que va a seguir sufriendo, es porque durante todo el tiempo que fue opositor, pidió este tipo de cuestiones y hoy que llega el gobierno las desconoce. Entonces, en el fondo, si el mecanismo frena o la organización frena, es de ultraderecha o es de derecha o no es de ninguna corriente ideológica y del pensamiento, creo que eso es lo que menos nos debiera de importar. Lo que debiera de importar es cuál es la reacción de un gobierno de ultraizquierda que toma acciones que precisamente ellos diseñaron, promovieron, ejercieron, y obviamente también hay que decirlo, muchas ocasiones atropellando los derechos de terceros. Entonces, ahí es donde creo yo que resulta poco importante si son de ultraderecha o de ultraizquierda. Tienen la calidad de mexicanos y por lo tanto tienen derecho a expresarse. Eso es un hecho, ¿no? Es la libertad que tenemos todos de expresión en este país. Raúl, quítale tu micrófono para que ya puedas hablar. ¿Tú cómo ves? ¿Tú sí simpatizas con este movimiento de Frena? Mira, Jorge, buenos días de nuevo a todos. Lo que decía Bernardo, yo no estoy de acuerdo. Yo sí veo que es un movimiento de ultraderecha. No, desde luego que no comulgo con la ultraderecha tampoco, tú lo sabes. Sin embargo, como bien dice Marlon, pues este es un país de libertades, ¿no? Y bueno, de como sea el movimiento, pues es válido, es genuino. Lo que no me gusta a mí del movimiento, lo que no le veo sentido, Jorge, es que mi solicitud sea que renuncie el presidente. No le veo ningún sentido jurídico, no le veo ningún pies ni cabeza, o sea, por plantarme a decir renuncia porque lo decimos nosotros, híjoles, pues eso yo creo que le falta estructura al argumento. Yo creo que suena bofo el llegar a decir renuncia. Ni siquiera los movimientos de Andrés Manuel eran para pedir eso. Ellos decían en su momento que la elección no había sido legítima, que le habían robado, que su voto por voto. Era un tema electoral, pero el pararse de frente al Palacio Nacional y decir renuncia porque lo decimos nosotros, hijos, pues la verdad no le veo ningún sentido, Jorge. Entonces yo creo que sí hay que hacer protestas, porque sí, todo lo que hemos dicho en estos programas nos están afectando a todos los mexicanos. Claro que todos nos unimos ideológicamente bueno, no todos, al menos el 60% del país, a la gente de Frena, que quisiéramos y soñamos que renunciara el presidente. Sin embargo, así no es. Yo creo que tenemos que buscar cómo acotarlo. No lo vamos a hacer renunciar porque eso no pasa. Va a haber un referendo en el 2022, bueno, y ahí será el momento. Va a haber elecciones en el 2021 y hay que quitarle la Cámara de Diputados. Eso es lo que tenemos que hacer como mexicanos. Es decir, el movimiento de Frena debería más bien sumarse a
a tratar de hacer un discurso de quitémosle el poder absoluto a este señor que lo tiene enloquecido y lo tiene haciendo cosas que ni siquiera él en campaña había dicho, ¿no? Es parte de todo esto, aparte yo creo que también exigir de esta manera, bueno, pues también podría ser entrar en un punto autoritario, de la misma forma que nos estamos quejando de cómo se están en algunos casos comportando desde las más altas esferas del poder. Doctor Capistrán, o sea, Frena se está comportando igual que él. Puede ser que sí, vamos a entrar también en este punto. Doctor Capistrán, sí me interesa que nos comentes y nos expliques más bien, brevemente, porque nos tenemos que ir al corte, pero si es conducente, si es viable, jurídicamente hablando, legalmente hablando, que pudiera en esta exigencia que hace Frena, por ejemplo, que renuncie el presidente, puede ser, y si es, ¿qué pasaría así después? O sea, en este caso, en estos momentos, al haber la ausencia del presidente, ¿cómo quedaría la presidencia de la República? Este movimiento social, Jorge, es un movimiento político y la exigencia de la renuncia del presidente es para el impacto político, es para que el presidente se dé cuenta de que muchos mexicanos no están de acuerdo con lo que él hace y dice. Sin embargo, políticamente es prácticamente imposible que el presidente López Obrador renuncie. Ahora, en cuanto a lo jurídico, la Constitución establece en los artículos del 108 al 114 el capítulo de responsabilidad de los servidores públicos y solamente hace mención a un caso en el cual el presidente, él no tiene responsabilidad política, no tiene responsabilidad civil, no tiene responsabilidad administrativa, solamente tiene responsabilidad penal cuando se trata del delito de traición a la patria. Y el delito de traición a la patria está descrito en el Código Penal federal y todo lo que ha hecho el presidente hasta el día de hoy no encuadra en traición a la patria, por lo cual los grupos subversivos, los grupos descontentos, la sociedad civil que piensa distinto a él o que no está de acuerdo con él, no han podido ejercer ninguna acción legal. Si el presidente, a través de la presión política, renunciaría, entonces la secretaria de Gobernación, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ocuparía temporalmente sus funciones para convocar elecciones, dependiendo del momento en que lo haga, si es interino o sustituto a esa ocupación temporal de la secretaria de Gobernación. Pero son escenarios muy, muy remotos, Jorge. Hablar de esto es especular de algo que técnicamente es imposible. El presidente López Obrador no va a renunciar, sus consultas son para ratificar su cargo, y legalmente nos hemos dado cuenta que necesitamos trabajar constitucionalmente los abogados, los juristas, los investigadores del derecho, Jorge, en hacer un capítulo más efectivo de responsabilidad de los servidores públicos, porque ya nos dimos cuenta, con todo lo que está pasando en México, que no podemos hacer, desafortunadamente, legalmente, nada. Perfecto. Vamos a seguir con estos mismos temas. Nos vamos a ir al corte. Pero mejor que antes de ir al corte, un segundo. ¿Dónde está Edgar? Hace falta la pimienta en este programa. Es correcto. Eso lo iba yo a comentar. ¿Por qué no tomas la postura tú de Edgar izquierdista para que esto se ponga bueno? Porque si no, nomás vamos a estar bailando lo mismo. Necesitamos a alguien que diga barbaridades. A ver, exactamente. A ver, ese es el punto que iba yo a comentar. Edgar González Suárez, no sabemos dónde está. Vamos a tratar de localizarlo. Pues es que no. A ver, nunca nos dijo nada si no iba, vaya que iba a estar, si no hubiéramos invitado a alguien más de la postura cuatroteísta. Sin embargo, bueno, pues no sabemos nada. No vamos a tratar de encontrar a Edgar a ver si está bien, incluso. Digo, no quiero alarmar ni mucho menos, ¿no? Pero vamos, no sabemos absolutamente nada de Edgar, pero sí hace falta esa postura pero vamos a hacer análisis. Ese es el tema, o sea, no únicamente es agarrar piñatas. A ver, aquí el chiste es precisamente hacer estos análisis para poder tratar de llegar a la médula de los temas, que eso es lo que nos importa en este programa. Ahora sí nos vamos a ir al corte, vamos a regresar. Escucha la música y no te escucho. Vamos a ver, ponemos la primera. ¿A quién corto te aparece? Compañera Mario. Yo creo que va a ser. A mí sí me alcanzó.
¿Qué importa que aparezca mi compañera Mario? Yo creo que va a ser... A mí sí me alcanzó. No escucho la música y no te escucho. ¿Qué importa que aparezca mi compañera Mario? Yo creo que va a ser... A mí sí me alcanzó. No escucho la música y no te escucho. ¿Qué importa que aparezca mi compañera Mario? Yo creo que va a ser... A mí sí me alcanzó. No escucho la música y no te escucho. ¿Qué importa que aparezca mi compañera Mario? Yo creo que va a ser... A mí sí me alcanzó. No escucho la música y no te escucho. ¿Qué importa que aparezca mi compañera Mario? Yo creo que va a ser... A mí sí me alcanzó. En nuestra mesa de análisis, polémica, debate de RN Noticias. Vamos a pasar a otro tema. Ya estuvimos platicando sobre este movimiento Frena. Ahora vamos a hablar de otro movimiento opositor del gobierno de la Cuarta Transformación, que es esta incursión, vamos a decirlo de esta manera, de nuevo, de Ricardo Anaya a la vida pública. Ya lo anunció, y ante esto, bueno, hemos venido reiteradamente diciendo en estos espacios que la opinión política está muy diezmada en este país, que prácticamente está nula, aunque no te guste, mi querido Marlon, que ahorita te voy a dar el micrófono a ti. ¿Tú cómo ves? ¿Ves que, a ver si ahora sí ya va a haber oposición políticamente hablando en el país con este regreso de Ricardo Anaya? Digo, porque de entrada el otro día hicimos la pregunta de quién es el presidente nacional del PAN, y muchos no tenían ni la menor idea cómo se llamaba. Hicimos también la pregunta de quién era el presidente nacional del PRD, por ejemplo. Hasta la fecha he hecho lo he hecho a propósito, no he buscado el nombre, pero no, porque no me viene ni siquiera a la mente, no tengo ni la menor idea quién es el presidente nacional en este momento del PRD, y tampoco sé quién es el presidente nacional del PRI. Entonces, que Ricardo Anaya sí viene realmente a hacer la oposición que tanto se necesita políticamente hablando en este país, Marlon. Mira, yo en el caso de Anaya, qué bueno que vuelva a la vida pública, no entendería por qué se haya retirado, pero bueno, qué bueno que haya una voz más en el concurso de todo este tema. Pero creo que lo que tenemos que ver en el caso particular de las oposiciones, y antes de entrar al programa platicábamos con el doctor Capistrán de una pugna que hay entre los organismos empresariales ahí en Veracruz, que no se logran poner de acuerdo. Y lo mismo pasa en el contexto nacional, y lo mismo pasa en todas las actividades que tienen que ver con una actividad humana. Nadie tiene unanimidad y nadie tiene, digamos, la varita mágica para que te conviertas en el que logre unificar los criterios. Y por lo tanto, pues como cada cabeza es un mundo y como cada quien tiene una manera de hacer las cosas, difícilmente la manera de hacer política en este caso va a convencer a todos. Y yo lo he dicho una y dos, y cada vez que volvamos a hablar sobre el mismo tema lo voy a seguir diciendo.
Ojalá que todos los medios de comunicación tuvieran la apertura de Más Latina, porque la realidad, mi querido Jorge, es que si tú revisas los medios de comunicación, muchos medios de comunicación impresos, nacionales y locales, es que no dicen una sola palabra de lo que nosotros decimos. Yo apenas esta semana pedí la renuncia del secretario de Salud y salvo algunos medios de comunicación, muchos, haz de cuenta que no dije absolutamente nada. Y si me dices tú que criticar, que documentar, que acreditar que lo que está haciendo el gobierno de Veracruz y el gobierno de la República en materia sanitaria en contra del COVID no es plantear un mecanismo como opositor, pues entonces explíquenme qué es. Lo que pasa, mi querido Jorge, es que este gobierno, y regresamos al tema original, este gobierno actúa como tanto criticó, de hacer un cerco informativo, de promover el desmembramiento de la oposición, de quitarle todos los elementos para poder llevar a cabo sus actividades públicas políticas, practica la intolerancia, practica la persecución, practica la represión, y eso naturalmente que incide en la vida pública de este país. De modo que pretender que Ricardo Anaya se convierta en supercan y que él venga a salvar a la patria, no solamente me parece pretencioso, me parece ridículo. Oye, perdón, y de bienvenida nomás le mandaron una revisión por la UIF. Así, ya regresé, ahí te va la UIF. Pero yo creo Marlon, que es una fuerza más que se suma a todo lo que usted está haciendo para sumar al presidente. Oye, perdón, doctor, lo dije al inicio de mi intervención, pero como me lo plantea Jorge, de que ya con que regresó Anaya ya nos salvó a la patria, hombre, tampoco ni que fuera... Oye, Marlon, denotaste tu edad con el tema de Supercan, ¿eh? Y tú me entendiste, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, sí. A un chavo ahorita de millennial de 22 años no va a tener ni la más remota idea quién es Supercan. No, a ver, Bernardo, nos denotamos ahí nuestra edad. Bernardo, ¿tú cómo ves? A ver, el tema de la oposición política en el país está sumamente mal, aunque Marlon se enoje, aunque Marlon diga que no hay medios de comunicación, yo sí voy a poner este punto, mi querido Marlon. A ver, Frena no le estaban dando cabida en ningún lado. ¿Y qué tuvieron que hacer? Bueno, pues tuvieron que hacer algo más, y en ese algo más llevaron a que las autoridades se equivocaran, y para mi punto de vista se equivocaron en no haberlos dejado pasar al Zócalo. ¿Y esto qué pasó? Pues empezamos a hablar de ellos. Tan es así que les dedicamos hoy todo un segmento. ¿No será que a ustedes les está haciendo falta hacer algo más, mi querido Marlon? Pero vamos a ver qué piensa Bernardo para que contestes en este momento. ¿De Frena o de Ricardo Anaya? Pues de Ricardo Anaya, de Frena ya hablamos, de Ricardo Anaya, pero sobre todo de la oposición política en el país. A mí sí me parece que necesitamos un agente aglomerante, necesitamos un líder que pueda encabezar la oposición. Siempre he creído que las instituciones solo existen por las personas que las impulsan. Entonces me parece que sí, no hay un agente aglomerante, no hay un líder que pueda reunir a toda la oposición contra la actual administración. Alejandro Moreno, el presidente del PRI, me parece que, a contrario de lo que hace en Veracruz Marlon, que es realmente oposición y un hombre combativo, tratando de mantener la democracia funcionando, Alejandro Moreno está desaparecido, es prácticamente, si está callado, está a favor de la presidencia. Y en el caso del PRD, Jesús Zambrano, también, o sea, los presidentes nacionales prácticamente ausentes. El hecho que regrese Ricardo Anaya no me parece relevante. Es un hombre que podría tener la capacidad de aglomerar, sí, pero la pregunta es, ¿habrá madurado? Porque recordemos que hizo trizas al PAN con tal de conseguir la candidatura a toda costa. No tuvo la paciencia ni la madurez de liderar una institución y esperar su momento oportuno. Fue alcanzar el poder por el poder. ¿Habrá tenido ya la madurez? ¿Habrá madurado? Esa me parece que es la pregunta más relevante. Y en cuanto a Frena, sí me parece que el gobierno está cooptando los espacios públicos. Lo que pasó con la revista Nexos fue deleznable, deplorable.
porque además les ponen una multa de 1 millón de pesos cuando la falta que dicen es de 75,000 y por la pauta que pagaron, lo que recibió fueron 75,000 pesos. Cuando la jornada, un periódico en lo personal terriblemente malo, en general mal periodismo, mala investigación, un periódico que estaba quebrado prácticamente hace 3, 4 años, ahorita es el segundo o tercer medio que más dinero recibe del gobierno federal, anda cerca de los 300 millones de pesos este año. Entonces, sí me parece que el gobierno está cooptando los espacios públicos, está tratando de acallar cualquier voz que contradiga al presidente. Y 2, el hecho de que Ricardo Anaya esté regresado no me parece nada relevante, a no ser que tenga la voluntad, la madurez y la capacidad de tratar de hacer un cambio social con la asociación de muchos partidos, de muchos actores y muchos sectores. A ver, Raúl, ¿qué quieres decir? A ver, desde mi punto de vista coincido con Bernardo. Ricardo Anaya no tiene los tamaños para crear una real oposición. Yo lo recuerdo en los debates como canalla canallín, y pues como todo político mexicano, pues no tienen los calzones limpios. Entonces el problema, y lo he dicho aquí siempre, es que este gobierno es muy astuto para encontrar los calzones sucios de sus opositores. Ya lo vimos con el gobernador de Jalisco, que empezó a alborotar y parecía que iba a ser una buena, pues, y de repente le encontraron un poquito sucios sus calzones y se cayó la boca. Entonces, así pasa, Jorge. O sea, para que salga una verdadera oposición completamente limpia, hijos, está bien difícil. Entonces, esa es la parte que me cuesta trabajo. O sea, va a tener que ser un líder silencioso, va a tener que ser el propio pueblo unido el que haga una verdadera oposición, como en el caso de las feministas, tal vez como el caso de Frena. O sea, sí, pero tiene que haber una unidad de oposición y no puede estar representada por un político de los de antes, porque además el pueblo ya no quiere a esos políticos. Ya no quiere a los Anayas, ya no quiere a los Salinas, ya no quiere esos líderes. Ya los desprestigiamos. Entonces, está bien difícil que de toda la sociedad saquemos a alguien que tenga los pantalones para enfrentarse al gobierno y que no, y porque imagínate, si tú sales a enfrentar al gobierno, levantas la mano y vamos a suponer que tienes el calzón sucio, te lo ensucian, cabrón. O sea, te inventan una historia y te mandan a la... Bueno, ¿cómo te puedes explicar que a la gente de Chihuahua, por estar manifestándose y defendiendo la presa, les congelen cuentas, Jorge? O sea, eso ya es, atroz, cabrón. O sea, te están mandando a decir que cuidadito cualquier cosa que digas porque te lleva a la fregada. Entonces, no está fácil hacer oposición en este país en este momento. No, definitivamente no está fácil. A ver, doctor, espérame, doctor, ahorita para que nos digas, Marlon, también tenemos ahorita otra pregunta para ti, pero a ver, nos mandan una pregunta el señor Joaquín Santillán, muchas gracias, dice, comenta que no está a favor de Ricardo Anaya, pero que qué coincidencia que apareciera y metiera un amparo sobre el libre tránsito y pocas horas después se lo aprobaron para que avanzaran las manifestaciones de Frena al Zócalo. Muchísimas gracias al señor Joaquín Santillán que nos hace este comentario. Doctor Capistrán, tú sí eres pro Anaya, ¿no? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Fíjate Jorge, que yo creo que entre los grupos que se están conformando en contra del presidente, el caso de Frena, el caso de Alternativas por México, el caso de Coparmex y Gustavo Walter, que está llevando a cabo una función muy interesante, los partidos políticos encabezados por Marco Cortés, por Lito, el presidente nacional del PRI y las demás fuerzas opositoras, vemos inclusive que se suman a estas fuerzas opositoras las fuerzas de legalidad, juez de distrito que concede la suspensión provisional para que la policía sí le permite el acceso a los mexicanos que quieren ir al Zócalo, que irregular, que ilegalmente, que fuera del marco constitucional, le prohíben el acceso a personas a pasar de una calle a otra, lo cual esto no lo veíamos desde hace muchos años, ¿sabes? Desde hace muchos años en este país. Creo que la presencia de Ricardo Anaya
como otros muchos actores, Jorge, que no se están mencionando, es decir, que no son parte que no están en la mesa de los medios de comunicación, como muchos otros actores. Está el propio presidente Calderón, está el equipo de Peña, está el equipo está Vicente Fox, hay mucha opinión. Está la carta de los intelectuales en contra del presidente de la República, están los UNAM en contra del presidente de la República. Hay muchos grupos, muchos actores, muchas personas. Yo creo que Ricardo Anaya es un panista que lo que dice Bernardo tiene mucha razón, igual y no supo esperar su tiempo. Hoy sería un senador de la República haciendo una posición muy importante desde esa posición. Sin embargo, se adelantó a las condiciones que posiblemente le fueran mejor propicias. Sin embargo, hoy es un líder de opinión, es un factor de oposición que va sumando gente. Y si no lo vemos al mismo nivel de un medio de comunicación tradicional, y si lo vemos desde arriba, como si tuviéramos un dron, vemos que ese círculo de oposición está empezando a crecer. Efectivamente, no hay quien agarre la batuta. Está costando trabajo ponerse de acuerdo entre los partidos políticos, entre la propia sociedad civil, y coincido con lo que dice Marlon, que muy acertadamente dice, oye, si entre los empresarios no nos podemos poner de acuerdo, entre los políticos es un poquito más complicado. Yo creo que el gran reto para finalizar, Jorge, es que todas estas posiciones, en lugar de desgastarnos, en lugar de criticarnos o denostarnos, que es lo que culturalmente hacemos los mexicanos, debemos de sumarnos y entender un poquito lo que es el interés común para que nos vaya mejor. Y en el 21, buscar un Congreso de oposición que haga contrapeso a las decisiones presidenciales que no nos beneficien. Coincido contigo totalmente en ese punto, doctor Capistrán, en buscar el bien común. Eso es lo que debemos perseguir, por supuesto. Pero vamos a regresar a la grilla política, vamos a regresar al punto político. Raúl Velches, Marlon hace rato dijo, estamos ya cansados de los políticos. Lo que sí es que nosotros no los hemos desprestigiado, mi querido Raúl. Ellos solitos se han desprestigiado. Pero, a ver, Marlon, ¿tú cómo ves? Tú sí eres político, tú eres político de profesión, eres dirigente estatal de un partido político que en su momento fue el principal partido político de este país. ¿Cómo ves? ¿Sí crees que es así? O sea, ¿sí están demasiado desprestigiados? ¿Sí están, como dice Raúl, todos los políticos con los calzones sucios? Mira, primero volveremos a ser el partido más importante, eso te lo debo de decir. Vamos a volver a ganar, y porque vamos a volver a ganar estamos en un proceso de reconstrucción. Y yo pretendo ser un político profesional. Primero pretendo ser político y además pretendo ser profesional. Y lo otro que te debo de decir es que no podemos, y yo siempre pongo ejemplos cuando hablo para tratar de darme a entender a la gente. Es decir, efectivamente, durante muchos años la manera en la que han conducido los partidos políticos, el país, los gobiernos, las instituciones, no han sido las mejores. Pero bueno, al final de cuentas, lo que creo que termina siendo la crítica que hoy le planteamos al gobierno en turno es que durante los últimos 30 o 40 años hemos venido nosotros haciendo todo un andamiaje jurídico institucional para perfeccionar no solamente a nuestra democracia, sino nuestro sistema de impartición de justicia, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, sistema carretero. Es decir, como tú referiste hace un momento, ¿no? Si los millennials en este momento saben que tienen que sacar su credencial de elector, no saben lo que se tuvo que hacer hace 30 o 40 años para poder tener un Instituto Nacional Electoral que hoy ya hace perfectamente normal, regular que tengas tu credencial de elector. Si un millennial hoy ve que tienen telefonía celular, digital, con internet, ellos no vieron lo que se tuvo que hacer para construir este modelo que hoy tenemos, ¿no? Si hoy podemos estar sin físicamente acompañarte en la cabina para poder hacer este programa, es producto de una reforma que nos permitió que tuviéramos esto. Entonces, sí ha habido muchos errores que se han cometido y normalmente, fíjate, y es algo que te lo debo de decir, los gobiernos priistas sí procesaron y sí metieron a la cárcel a los políticos que le fallaron a los estados y al país. Pero lo que tampoco podemos nosotros es poner en un mismo rasero a todas las personas dedicadas a la actividad pública política, porque yo te puedo decir, por ejemplo, que muy seguramente en este momento nos estén siguiendo en la transmisión muchas presidentes, dirigentes juveniles
de mi partido que tienen menos de 30, 35, 25 años, que no tienen por qué tildársele de políticos que tienen el calzón sucio, y son jóvenes que tienen en algunos casos 3, otros 5, otros 10, otros 15 años, que el partido no les había dado oportunidades y que tampoco, perdón, Jorge, que tampoco los podemos meter en el mismo rasero, porque no podemos, en el ejemplo que quería yo poner al inicio, que por una reja de manzanas podridas tumbemos toda la carga. Vamos a tener, nos quedan 5 minutos, vamos a tener un minuto de cierre cada uno con estos temas, con esto que hemos estado hablando. Vamos a darle un contexto completo que ha sido pues parte de lo que es la oposición, ¿no? Desde los distintos ámbitos, ¿no? El movimiento de Frena, el caso de Ricardo Anaya, como tú bien lo dices, Marlon, defendiendo la postura de los partidos políticos, que bueno, pues obviamente lo tienes que hacer desde este punto de vista, tú eres dirigente estatal de uno de ellos. Y en este caso, doctor Capistrán, un minuto ya para cerrar, ¿qué más necesitamos hacer para hacer oposición realmente y que sea una oposición seria? Porque en muchas cosas no estamos a favor de cómo están haciendo las cosas desde la oposición, es más, desde los partidos políticos, pues hablando de que no se ven, ¿no? Y desde la otra parte, pues que si Frena es de ultraderecha, que si Ricardo Anaya pues, es un oportunista, ¿qué más se tiene que hacer? Fíjate, Jorge, que la respuesta es sencilla de decir y un tanto complicada de llevar a la realidad. Hemos criticado al presidente de la República incansablemente, nosotros, otras personas, en muchas partes, en otros medios de comunicación. Ahorita, en este momento, otros noticieros, se le ha criticado. Sin embargo, la oposición, pese a que se está fortaleciendo poco a poco y se está trabajando en la unidad, que es un tema complicado, la oposición aún no presenta un proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto económico que queremos implementar para convencer a los mexicanos de que voten? Porque ese va a ser el proyecto que va a generar economía, empleo, trabajo y mejores condiciones sociales para la gente. ¿Cuál es el proyecto que vamos a implementar en materia de recuperación económica por el tema de la pandemia y lo que está pasando en el mundo? ¿Cuál es la situación social que vamos a atender desde la educación, los sectores vulnerables, la violencia contra las mujeres, los niños? Yo creo que hoy la oposición debe de trabajar intensamente en la integración, pero necesitamos un modelo de país, necesitamos un proyecto de nación. Y no quiero caer como el señor que hace sus libros, no queremos un proyecto alternativo de nación, no, queremos un proyecto de país, de un México en donde todos estemos tranquilos, seguros, para combatir la violencia, la inseguridad, donde se pongan los temas que han estado como tabús guardados hace mucho tiempo, el aborto, la droga, la legalización, etcétera. Yo creo que México tiene que ponerse a la par de los países principales del mundo. Yo creo que México tiene que trabajar en las energías limpias, en integrarse a una comunidad internacional, etcétera. Pero la oposición no basta con criticar, sino tiene que ser crítica con propuesta concreta del país que queremos. El día que la oposición tenga una carpeta donde diga, este es el modelo de país que queremos, que se dedica a convencer a todos los mexicanos para que votemos por esa oposición, y estoy seguro que vamos a ganar sin lugar a la menor duda. Estoy de acuerdo contigo, doctor. Marlon, vas a cerrar el programa para que vayas pensando en un minuto el proyecto de nación que tienen ustedes y que van a presentar. Raúl Belches Collado, un minuto. No sea el proyecto alternativo ese que conocemos, que no ha funcionado y no va a funcionar nunca. El de la economía moral. Bueno, a ver, aguanta, Marlon, tú cierras el programa. Así es que ya ve pensando en un minuto tu proyecto de nación. Raúl Belches Collado, parece como si estuviéramos en la escuela. Sí, mira, Jorge, yo coincido totalmente con el Capi en ese punto. La oposición no tiene ningún sentido si no tiene una propuesta real de nación. Entonces tenemos que trabajar en eso y tenemos que, a diferencia del gobierno, tenemos que sumar todas las ideologías y llegar a un acuerdo y hacer una propuesta, y tenemos poco tiempo porque las elecciones las tenemos enfrente de nosotros. Quiero nada más aprovechar estos segundos para, de verdad, recordar, me dio mucho gusto lo que dijo Marlon, me dio risa del que diga, bueno, todo esto se lo debemos al PRI. Pues sí, estuvieron más de 70 años en el poder. El hecho de tener tecnología, pues tampoco es un tema de aplaudirse. Se le debe mucho ahí a Carlos Salinas de Gortari, que después nos la cobró cara. Entonces, vaya, sí es cierto lo que dice Marlon en el tema del andamiaje, pero bueno, en 70 años que no hicieran algo, pues Ahora tenemos que reestructurar al PRI, mi querido Marlon, como lo estás haciendo, cosa que te felicito, porque ya hay que también borrar
todo ese pasado y empezar a hacer las cosas bien. Por el bien de México, porque yo no me hubiera imaginado nunca estar diciendo ahorita, quiero trabajar en pro de tener un PRI sólido y además transparente y derecho, que nos urge. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Igual que en el PAN y el PRD, ojalá hicieran las mismas transformaciones, porque Marco Cortés no existe. No existe. Oye, a ver, Raúl, no, yo nada más pediría, Marlon, me vas a dar chance también, te di el final del programa para que remates con todo, pero te faltó también decir, Raúl, que también gracias al PRI, en gran medida, tenemos el actual gobierno. Entonces, bueno, Bernardo Antunes Fierro, a ver, un minuto. Un poquito más de minuto. Rápido. Ya sabemos, tiene mucha razón lo que dijo el doctor. Tiene tanta razón que fue doloroso. Me parece que es un hecho. O sea, necesitamos una oposición con liderazgo y que empiece a construir en base a un plan detallado, un plan de acción. 2, sabemos que este gobierno va a ser un fracaso absoluto, rotundo, y yo creo que entre más pasa el tiempo, peor se va a ir al extremo. Para muestra un botón lo que pasó en la comparecencia del presidente esta semana en las Naciones Unidas, donde hace una especie de alabanza a Benito Mussolini porque el papá le puso el nombre de Benito por Benito Juárez. Qué bueno que no era Adolfo Juárez, porque entonces hubiera estado todavía más políticamente incorrecta la cosa, ¿no? Nos hubieran metido en un problemón con un país que está pegadito ahí por el Golfo Pérsico. Entonces, el PRI tenía el monopolio del poder. Si el PRI ha tenido gente extraordinaria, Ernesto Zedillo me parece el mejor presidente de los últimos 50 años, si no es que más, pero también ha tenido gente deleznable, nada más el que se acaba de dejar Los Pinos, es terrible lo que le hizo al país y nunca lo vamos a ver justicia, pero sí el PRI ha sido una institución, pero tiene que cambiar, tiene que reinventarse, pero sigue siendo una institución, cosa que no es Morena, es un zoológico de ideas. Entonces, hay que construir un proyecto de nación, un plan de nación, y yo me sumo. Vamos a escribir ese plan de nación entre todos y vamos a sacarlo en una editorial. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacerlo. No vemos liderazgo. Y si todos estamos esperando que alguien haga algo, aquí nos vamos a seguir sentados hasta 2030. Y es parte de la idea también de este programa y la finalidad de este programa también. Hacer, no nada más criticar, sino proponer. Me quedo, Marlon, tienes el minuto que te queda para hacer tu proyecto de nación y contestar lo que tú quieras. 3 minutos, mi Marlon. Solamente precisar que ninguno se tomó un minuto, por lo tanto no voy a ser yo menos que los demás. A ver, decirte lo primero, yo creo que ya contestaron nuestros compañeros Bernardo, Raúl y Capistrán por lo que yo tengo que contestar. A ver, nosotros somos un partido que durante mucho tiempo no intentó, creó las instituciones. Bueno, que las instituciones tienen defectos como cualquiera, eso es perfectamente normal. Para eso son los gobiernos, para irlas adecuando, mejorando. Pero, Raúl, vamos a Centroamérica y veamos si hay internet. Sí, por poner un ejemplo muy simple, estamos en el mismo continente y vayamos a Honduras, vayamos a El Salvador, y entendamos cuál es la condición en la que tiene hoy nuestro país y la que tienen otros países, no solamente de Centroamérica, de Sudamérica, sino del mundo. A veces los que somos más rudos y más duros en la crítica somos nosotros mismos, los mexicanos y nosotros en nuestras familias, porque todo el mundo aspira siempre a estar mejor y creo que eso es lo correcto y esa es la ruta en la que debemos ir correctamente. Yo les tomo la palabra, construyamos entre todos un modelo que nos permita ser auténticamente el reflejo de todas las expresiones de la sociedad, porque creo, y al final creo, Jorge, lo reflejaste muy correctamente, me parece demasiado complicado que sea una sola persona, y creo que eso tiene que ver con un tema ya ideológico y de formación histórica, que pretendemos que sea un caudillo, que sea un líder o que sea un tlatoani el que encabece los esfuerzos de todo un pueblo. Y me parece que eso debiera de ser el primer aprendizaje que en este siglo vino a cerrar López Obrador. No existen los países ya de los tlatoanis, no deben existir ya los países de un solo hombre. Creo que deben existir modelos de programas en donde haya el concurso de muchas visiones. A ver, siempre va a haber quien critique a una acción, pero normalmente es más de criticarse cuando se hace que cuando no se hace. Es como los delitos de acción y de omisión.
De modo que nosotros en el PRI tenemos un proyecto, tenemos un programa, tenemos una ruta, tenemos una visión, la estamos construyendo todos los días. Termino, Jorge. Claro que tenemos mayor bagaje y mayor carga porque, como bien se dijo, gobernamos este país durante más de 70 años. Somos un partido que tiene 91, hay partidos que tienen en el mundo más de 90 años, pero eso no tiene que ver nada con el modelo. Por eso nos estamos redefiniendo y por eso estamos incluyendo nueva gente. Y qué bueno que hablan de que podamos sentarnos a construir. Yo les tomo la palabra, les invito a que participemos en foros, en análisis y que construyamos ese programa alternativo. Son 9:30 y despedimos el programa. Saludos para todos. No. Pero espérate, antes de despedir. Rapidísimo, porque ya estamos sobre tiempo. Costa Rica está en Centroamérica y tiene básicamente la misma tecnología que tenemos nosotros. Raúl, pero bueno, ya te pareces tú a Edgar González, como hoy no vino, ya hoy tú eres él, ¿o qué? Te faltan como 100. Había que tomar esa botarga, te faltan 100 kilos había para que tomar ese Edgar punto. González. Vámonos, ya nos vamos. Marlon Ramírez Marín, muchísimas gracias. Bernardo Túnez Fierro, muchas gracias. Raúl Velches Collado, muchas gracias. El cuadro que tiene al fondo, con su sonrisa, que lo ponga atrás de fondo para que se vea bien el cuadro, porque está padrísimo. Parece una caricatura de Enrique Peña Nieto, la que tienes ahí, me quedo Marlon. Nos vamos, Luis Alberto Martínez Pesán. Doctor, muchísimas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden, la cita es mañana en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Pásela muy bien.